Bueno, pues cuidado porque ahora sí que sí, parece que puede salir la madre del cordero. Atentos a esto que adelanta Jesús Manuel Ruiz en esdiario.com en relación a toda la guerra familiar que hay en torno a los campos, y solo podemos decir que de cumplirse lo que se dice aquí, se avecina tormenta para Carmen Borrego, pero una tormenta además que me atrevería a afirmar que estamos ante el asunto que más daño puede hacerle en televisión. Bueno, realmente en televisión o en cualquier medio de comunicación. Es un asunto muy delicado. La consigna que hemos visto durante los últimos días, también durante el fin de semana, ha sido también bastante clara. Prácticamente todos en contra del hijo de Carmen Borrego, y esa exclusiva que daba la revista Semana el pasado miércoles. Ya lo decíamos el pasado viernes, les ha faltado a todos tiempo para sacar tajada de este asunto. Hemos visto dar declaraciones a Terelu Campos, con esa entrevista también que protagonizaba en el programa de viernes. Terelu, que por cierto también es noticia por su despido del programa Mañaneros de Televisión Española. Ya lo abordaremos en su momento porque tiene tela también el asunto. El caso es que hemos visto también hablar a Alejandra Rubio, a Gustavo Guillermo, del que también se habla precisamente en este artículo de Jesús Manuel Ruiz. Y luego tenemos por otra parte, lo comentaremos después, un demoledor mensaje que Antonio Montero ha compartido en redes sociales en relación a todo este asunto. Antonio Montero, ya lo dijimos también el pasado viernes, de los pocos colaboradores que yo por lo menos considero que ha estado acertado en este asunto, que no ha ido a lo fácil, a dejarse llevar por la corriente y defender a los campos. Pero bueno, ahora después hablaremos también más en profundidad de lo de Antonio Montero. El caso es que, como os decía al comienzo del vídeo, este tema que se trata aquí, en este artículo de Jesús Manuel, promete ser la madre del cordero de todo este asunto. Y en este caso estamos hablando nada más y nada menos que del exmarido de Carmen Borrego, Francisco Almoguera, también el padre de sus hijos, de quien se dice que podría hablar. Y estos son palabras mayores porque recordemos que este señor no es personaje público, ha permanecido siempre alejado del foco, a pesar de que en algún momento se le haya podido mencionar puntualmente, sobre todo en relación a ese episodio con la custodia de los hijos. Y vosotros imaginaros la bomba de proporciones bíblicas que puede suponer que este señor rompa su silencio. Bueno, pues a esa posibilidad es la que apunta Jesús Manuel Ruiz, que dice lo siguiente: Paco es anónimo, de momento. Almoguera es el primer marido de la hija menor de Teresa Campos. Hasta ahora ha mantenido su silencio, de momento. Según ha podido saber Es Diario, el padre de los dos hijos de Carmen Borrego podría contar su versión de su matrimonio y la custodia arrebatada de sus dos hijos. Francisco no ha querido contar nada. Tan solo fueron las dos hermanas Campos quienes lo nombraron en el extinto Sálvame con el tema de aquel reloj que no quiso devolver y que era propiedad del padre de Terelu y Carmen. Ha llegado el momento, dice el entorno cercano de Estepona, donde veranea Francisco Almoguera. En la urbanización Parque Antena conocen bien la historia de Carmen Borrego y su exmarido y padre de sus dos hijos, un bien inmueble que heredó de los padres Paco Almoguera, un personaje que aún no ha aparecido en esta historia. Según ha podido saber Es Diario, Almoguera luchó hasta la saciedad por la custodia compartida o exclusiva de sus dos hijos. Largos años de litigio y mucho dinero aportado por Teresa Campos al abogado para conseguir que la custodia de sus dos hijos fuera para su hija y no para su yerno. Aquellos años de lucha Francisco no los ha olvidado. El pasado siempre vuelve. Ya sabréis, porque esto sí se ha comentado en televisión, que Carmen Borrego llegó a perder la custodia de sus hijos, y cuidadito con todo lo que hay detrás de esta historia porque es lo gordo de verdad, como podéis imaginar. ¿Por qué no se explica Borrego en la época en la que se separa de su marido, le dan la custodia de sus hijos a sus padres? Le he dicho, por ejemplo. Sí, lo ha contado, ¿eh? Lo cuentas, no cuenta aquí. No contó el porqué. Pero que cuente el porqué. Exactamente, María. Antonio. Pero que cuente el porqué. Es que porque en aquella época era muy complicado que un padre tuviera la custodia de sus hijos. Complicado casi, ¿verdad? vamos, yo te digo que no. Prácticamente imposible. Entonces, como no tiene temas de los que hablar, pues mira, ya te doy uno, Carmen. Perdona, pero la entrevista no Cuenta es el de porqué. Realmente, cuenta el porqué. ¿Por qué le dan la custodia al padre de tus hijos cuando te separas? Cuando el 99% de las custodias se han dado en esa época a las madres. Venga, ya tienes para hablar del sábado. ¿Tú lo sabes? Claro. ¿Cómo lo vas a ver? Yo no lo sé, por ejemplo, tampoco. Perdona, yo que saber que el padre. Pero que yo no sé el por qué. Se ha metido Carmen en un terreno pantanoso, porque realmente, claro, David con el elemento que tiene como para tirarle la cara es: si tú hablas de mi familia, yo hablo de la tuya. Claro, es que se la ha puesto a huevo. Y es todo muy complicado. Ella Carmen, contó el David, episodio, pero ¿tú nunca sabes? el porqué. A mí me lo han contado, sí. Todo tiene unas consecuencias. Y no lo contaría, yo no lo contaría públicamente, y te voy a dar mi ¿Por qué? opinión. Porque- No, te voy a dar mi opinión. Hombre, Porque por los dos niños que tiene, porque yo sí que pienso en sus dos hijos. Ah, amigo, que tenemos hijos. Ah. Pero es que resulta que tenemos hijos y si los hijos no pueden, ¿verdad? Ay, sí.
Ay, sí. Sí. Francisco Almoguera podría hacer semblanza de la madre de sus dos hijos. Todo se empieza a cocinar. José María Almoguera podría encontrar en su padre un buen aval a sus palabras en la revista Semana. Una versión que no coincidiría con el cambio de opinión de Gustavo Guillermo estos últimos días en el programa Tardear que presentan a Rosa Quintana en Telecinco. El tercer hijo de Teresa Campos comentaba esta semana que había días en los que en la casa todos estaban llorando por el primogénito de Carmen Borrego. Gustavo Guillermo conoce a la perfección qué relación han tenido los nietos con la abuela y también las hijas con la madre. Una cosa es la novela y otra la ficción. A Gustavo le cuesta arrancar. Está dosificando. Está tímido. No sabe por dónde deambulará. Lo hará. Pronto contará cuándo tuvo que ir a Málaga por su jefa porque la llamó llorando diciendo que se sentía muy sola, que esto también es tremendo, por cierto. Gustavo también deberá contar qué tuvo que hacer Teresa Campos para que su hija tuviese la custodia de sus hijos. Llegará el día, para unos y para otros, Francisco y Gustavo, Gustavo y Francisco, hombres que conocen del pasado de Carmen Borrego, de sus hazañas y heroicidades, también de sus destrezas. Ni Gustavo ni Francisco pueden ver a Carmen. Otra cosa distinta es su papel de madre. Otro tema. Así que esto es lo que se comenta en el artículo sobre lo que se dice de Gustavo Guillermo. Si quiero comentar que a mí por lo menos, sobre todo teniendo en cuenta esto que se dice aquí, que no puede ver a Carmen Borrego, a mí me ha sorprendido su posicionamiento en estos últimos días, que ha estado apareciendo tanto en el programa Tardear como en Fiesta. A mí me da la sensación de que este señor está tapando también muchas cosas que la verdad no termino de entender por qué, pero bueno, entiendo que sus motivos tendrá. Pero volviendo a todo lo relacionado con eso que se está diciendo acerca del exmarido de Carmen Borrego, el asunto, como podéis ver, pinta bastante fuerte y mucho cuidado porque el cerco se va estrechando. Diego Arrabal, por ejemplo, también ha hablado de este tema en su canal. Me parece también bastante interesante lo que ha dicho, sobre todo después de ver la tibieza de Carmen Borrego en Supervivientes, nada que ver con cómo la veíamos el jueves. Dijo que no quería entrar en ninguna guerra con su hijo. Pues el motivo de ese cambio se dice que sería precisamente todo esto que estamos comentando. Parece ser que Carmen Borrego tiene pavor a que se saque del cajón todo ese asunto relacionado con su divorcio, con la custodia de sus hijos que perdió, que es verdad que dicen que la historia tampoco es exactamente como se ha contado, lo poco que se ha contado o lo que se está dando a entender, pero que en cualquier caso se trataría de un asunto que a ella la deja muy mal parada, de ahí ese miedo que ha mostrado en su última aparición televisiva, y que sea de la manera que sea, aunque ella tenga su versión, ella tampoco quiere hablar de este tema porque obviamente no es algo sencillo. Todo esto por un lado, que es verdad que no deja de ser un episodio turbulento del pasado de Carmen Borrego, pero luego volviendo a lo más actual, ya sabréis cómo comenzó toda esta polémica, al menos a lo que se remite José María Almoguera en esa exclusiva con la revista Semana. Él lo que dice es que Carmen Borrego vendió a la revista Lecturas la exclusiva del embarazo de su nuera sin que ellos ni siquiera le diesen el consentimiento. Ahí difiere la versión de Carmen Borrego y también de otros integrantes del clan de las Campos, como ha sido por ejemplo el caso de Terelu, quienes dicen que no, que todo estaba pactado, pero que luego ellos no estaban contentos con el dinero que iban a cobrar y que por eso se echaron atrás. Para mí, por lo menos, francamente, conociendo a Carmen Borrego y ese afán tan voraz que tiene por generar ingresos a través de las exclusivas, yo por lo menos tengo una idea bastante clara de lo que ha podido suceder, y en este sentido me parece fundamental lo que Antonio Montero ha publicado en este mensaje. Carmen Borrego y la fama. La fama es generadora de recursos monetarios fáciles a primera vista, destructora de la intimidad y a veces de la imagen y hasta de la familia en ocasiones. Carmen, posiblemente harta de ayudar a su hijo, que no terminaba de encontrar su camino, acabó colocándole primero en la trastienda de la tele como ayudante de producción con un sueldo quizá insuficiente. Todos queremos más. Para que su hijo completara su pecunio, le azuzó para que diera el salto a la fama, animándole a que vendiera la exclusiva de su boda que ella misma le negoció. Posteriormente, otorgándose el derecho de anunciar ella misma el embarazo de su nuera, lo que la convertía por primera vez en abuela, negoció una vez más con la información. Por el camino, la fama de su hijo puso a su mujer en el centro de una turbia polémica que acabó dañando su matrimonio. Se trató de una trampa con cámara oculta en la que Carmen fue víctima, que en este caso se está refiriendo a aquella famosa polémica de los audios de Paola Olmedo que tuvo lugar en el programa Sálvame. Lo comenta este usuario en redes, que ha compartido esas imágenes, las cuales vendrían a destapar cuál es toda la verdad de este asunto, que es que José María pudo dar el ok a la exclusiva porque no le quedó más remedio, ya que la información ya había sido filtrada por su madre. Es decir, que en cuanto Carmen Borrego se enteró de lo del embarazo, le faltó tiempo para correr y decírselo al director de Lecturas. Ya luego pasó
todo lo que tuviese que pasar, pero lo cierto es que todo esto empezó porque, como siempre, Carmen Borrego fue incapaz de mantener la boca cerrada. Una persona que, insisto, ha perdido el control de su vida porque ha querido venderla toda al completo, y el problema ya es cuando no solo se trata de ella, sino que además esa forma de actuar también ha salpicado a otras personas. Dicho todo esto, vemos las imágenes y lo comentamos. ¿Vosotros qué sabéis de esto? Si tú estás embarazada y te enteras de que tu madre vende esa exclusiva y tú no se la has contado a nadie, ¿eso fue así? Yo puedo contaros cómo fue. ¿Cómo porque fue? Yo creo que está Luis aquí, que puede contar mejor que yo porque fue cómo en se lecturas. fragua ese anuncio de que mi hermana iba a ser abuela. Partimos de que en lecturas hicieron la exclusiva de la boda, la gran boda de las Campos, titulamos. Además, no titulamos con la boda de José María y Paola, sino la gran boda de las Campos. 5 meses después, Paola se queda embarazada y Carmen me lo cuenta en plan amigos, ¿eh? Voy a ser abuela, pues a mí me encantaría que lo hiciéramos en lecturas, voy a hablar con ellos y cuando me den el ok, si me lo dan, te lo digo. Y tuvo el ok. Aquí está lo fundamental del asunto. ¿Cómo se come eso de que Carmen Borrego le contó al director de lecturas el embarazo de su nuera en plan amigos, pero luego, en cuanto se lo contó, ya habían pactado hacer la exclusiva? Vamos a ver, por favor, que es que volvemos a tomar a la gente por idiota. Que conocemos perfectamente a Carmen Borrego, que si en cuanto sabía lo del embarazo corrió a decírselo a Luis Pliego, sabemos perfectamente por qué fue. Tuvo lo que. Ok, vale. De hecho, es que en el reportaje iban a salir ellos también. Ellos iban a poner en alguna foto, pero sí es verdad que el enfoque de la noticia para lecturas era que Carmen Borrego iba a ser abuela. Bueno, es que era lo interesante, claro. porque ellos dos, con todo mi cariño... Y que María Teresa Campos iba a ser bisabuela. Por supuesto, claro. Es que esa es la noticia. No, Y también otra cosa no importante ellos, pues. es que, según tengo entendido, este chico tampoco quería salir demasiado Hombre, en prensa ni Bueno, nada. pero ya ha vendido 2 exclusivas, ¿eh? Ha vendido la de la boda y ha vendido, que como dice muy bien Terelu, dice, es la primera vez que alguien da una exclusiva para decir que está arrepentido de haber dado Pero otra. para mí es importante. Bueno, ni que decir tiene que a Luis Pliego también le fastidia que esa exclusiva se la hayan dado a otra revista y no la suya, que se la hayan dado a la competencia, que es en este caso la revista Semana, y que en caso de que hubiese sido en lecturas, pues seguramente no le escucharíamos decir lo que está diciendo. Porque esto también ya lo he dicho en otras ocasiones, esto, aparte de un conflicto familiar, no deja de existir también un trasfondo de intereses por parte de algunos medios de comunicación, muchos de los que defienden a una parte, que ya hemos visto que la mayoría son a favor de Carmen Borrego. Considero que lo hacen también porque les interesa ir en esa dirección, pero aquí por fortuna tenemos la suerte de poder hablar con libertad, y si consideramos que no se está diciendo toda la verdad, que casi todo, el 90% de lo que se está diciendo en televisión, va solo a favor de una parte y se está omitiendo una parte muy importante de esta historia, pues eso también lo tenemos que decir. A mí que no me vendan a Carmen Borrego o a cualquiera de las Campos como si fuesen unas santas, como si ellas no hubiesen roto ningún plato, más cuando estamos hablando de facturar en exclusivas, que sabemos cómo son, porque a estas alturas del partido no cuela. O yo no sé qué pensáis vosotros de todo esto, como siempre podéis dejarme vuestras opiniones en la caja de comentarios, además de un like si os ha gustado el vídeo, cosa que os agradezco muchísimo y que es de gran ayuda para el canal y para posicionar el vídeo. Por supuesto, ni que decir tiene, también os animo a que os suscribáis si todavía no lo estáis, que es completamente gratuito, y no se os olvide activar la campanita para que la plataforma os notifique de los nuevos vídeos que se publiquen en el canal. Muchas gracias por el apoyo y por vuestro tiempo, nos vemos en el próximo vídeo.